Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales. Saludos, buenos días, buenas tardes, la hora que ustedes hayan escogido escuchar el podcast de Omar García en pocas palabras. Gracias como siempre a la Universidad Central de Nicaragua y a la memoria del doctor Francisco López Pérez, que en sus tiempos de profesor, de rector de la universidad, estuvo siempre atento a colaborar con la promoción de la lectura, y este espacio surgió precisamente de esas conversaciones y del apoyo a la comunidad educativa dentro de la universidad y fuera de la universidad, y también en el ámbito internacional, porque este espacio en cualquier parte del mundo lo pueden escuchar los latinoamericanos, la gente que habla español y que quiere saber más sobre lectura y conocer esas experiencias de los entrevistados. Hoy vamos a platicar con un músico que se define no tanto como músico, pero lo vamos a dejar que él platique con nosotros. La idea es que cuente usted en este programa cómo se acercó a la lectura, cómo comenzó teniendo ese aprecio, ese cariño por los libros, por los textos, comenzando obviamente por la niñez. Roger Bermúdez es un amigo que conocimos ya hace muchos años en el ámbito de la música, precisamente. Él tiene su profesión, está en Estados Unidos en este momento, es nicaragüense y está pendiente de lo que ocurre en nuestro país, y hemos establecido contacto con él para que nos cuente su experiencia con la lectura. Vamos a comenzar, Roger Bermúdez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Omar, gracias por invitarme a tu podcast para hablar de mis primeros encuentros con la lectura. Recuerdo que era en mi casa, que habían muchos libros grandes. Yo no me arriesgaba a leerlos porque pensaba que eran interminables. Yo decía, estos libros, ¿cuándo los termino? Pero empecé con uno que recuerdo el autor era León Uris y la novela se llamaba Armagedón, que trataba mucho del holocausto, de los alemanes y la Segunda Guerra Mundial. Y me lo devoré el libro. Así que después, cuando lo terminé, seguí con otro del mismo autor que se llamaba QV7 y también lo devoré. Ahí mismo encontré, en esa pequeña librería que había en la casa, encontré los cuentos de Edgar Allan Poe, y eran unos cuentos cortos pero bien bonitos y intrigante, y una manera diferente de escribir que tenía Edgar Allan Poe. Después leí El gato negro, también del mismo autor. Yo en ese tiempo tenía como unos 12 o 13 años y me sentaba a devorar esos libros. Qué bien, Roger, me hiciste recordar mis años en la Universidad Centroamericana cuando estaba estudiando traducción con mención en inglés. Edgar Allan Poe, este escritor, poeta y crítico, periodista romántico estadounidense, es reconocido efectivamente como uno de los maestros universales del relato corto, y gracias a esos profesores yo conocí también a Edgar Allan Poe. Y qué bueno que vos también hayas leído a este autor estadounidense con esos relatos cortos. Después, Roger, ¿cómo, ya cuando fuiste creciendo un poco, saliendo de la casa, yendo al colegio, a la universidad, cómo sigue el contacto tuyo con los libros? Ya en mi etapa más adulto, digamos que en esa etapa empecé a leer los poemas de Rubén Darío porque tenía un tío que declamaba esos poemas, y como él tenía el libro de Azul y otros libros de Rubén Darío, entonces yo los comencé a leer. Y en esos tiempos yo tenía un amigo que me empezó a llevar poemas de Leonel Rugama, me prestó el libro de un nicaragüense en Moscú, de Carlos Fonseca, y ese amigo fue el que me involucró ya en la lectura política y cosas que me apasionaba leer. Recuerdo también que yo comencé, yo hacía mis canciones, pero de mis canciones no tenía nada que ver con las cosas que yo leía. Siempre hacía música romántica, siempre he sido un romántico para componer canciones. Después en la Academia Naval de Cuba encontré un libro que me impactó, y este libro se titula El mundo es ancho y ajeno. El autor es Ciro Alegría, y ese libro sí era un libro bien grueso, bien grande. Yo decía, este nunca lo voy a terminar de leer, pero me lo volé, me lo trituré. También
Bueno, en ese libro había una lectura que explicaba la historia, creo que era en Perú, de los indígenas, de los campesinos, cómo les quitaban las tierras y cómo iban desintegrando las familias y todo eso. Después leí a Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera y varios libros de Gabriel García Márquez. Y otro libro que me impactó mucho fue Sandino General de Hombres Libres de Gregorio Seltzer. Y otro también muy bonito, me encantó, me apasionó. Esa era La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, del comandante Omar Cabeza. Exacto, Roger, vos sos de la generación de los 80, 90 y obviamente esa era la cantidad de textos que teníamos aquí en el país. Claro, había toda la literatura universal, pero es cierto, ese contacto con los autores nacionales siempre fue bueno. Pero en tu caso, vos decís que va de la mano con la música y que obviamente la lectura te ha ayudado a componer y a tener esa relación con las armonías de la guitarra, porque en tu caso vos tocás guitarra, para componer estos temas y estar más abierto al conocimiento a través precisamente de la lectura. Claro, ahora están los teléfonos celulares, están las tabletas, están las computadoras, vos interactúas de esa manera. En la actualidad leo muchos artículos usando la computadora y el celular. De verdad soy muy poco para leer poemas y no sé cómo es que yo soy compositor. Lo que sí siento es que la métrica me sale natural para hacer las canciones, cómo estructurarlas. Eso creo que lo aprendí yo desde muy niño. Como en mi casa tenían esa cosa de escuchar mucha música en inglés y yo no entendía nada. Yo lo que hacía era a esas canciones para poderlas cantar. Yo les hacía letra en español, pero estaba hablando de muchas canciones y haciéndoles letras y qué creía yo que decían las canciones y yo de eso me basaba y le hacía las letras. Y creo que así fue como yo aprendí a componer canciones, porque ya después fue que yo empecé ya no a usar esas músicas, sino ya a usar mi propio ritmo, mi propia música y a poner las letras. Y siento que, bueno, la lectura sí me ayuda mucho para componer, para usar historias, para contar, pero siempre me sale la inspiración cuando tengo algún tema que contar. Ahí me sale la inspiración y me imagino que es por la base que tengo de lo que he leído. Roger Bermúdez, al inicio de este podcast te presentaba como un amigo nicaragüense, amante de la música, trovador en las universidades y en los foros que aquí existían en Managua. Algunos ya han desaparecido y ahí hacías tus presentaciones con los amigos músicos. Pero vos, ¿cómo te definís? ¿Qué sos? ¿Un artista que está en búsqueda, que ya está consagrado? ¿Cómo lo relaciona con el trabajo actual? ¿Cómo es Roger Bermúdez? ¿Cómo lo calificarías vos? Para mí Roger Bermúdez es un aspirante a compositor, digamos como un artista frustrado. Un artista frustrado lo digo en el caso mío porque pues yo no me dedico a la música profesionalmente, algo que me hubiera encantado. Fíjate que te cuento que cuando yo estaba estudiando en la Academia Naval, era una carrera militar, y yo tuve una reunión con los jefes políticos y yo les pedí casi como suplicando, por favor, mándenme a la Escuela de Música de Cuba porque yo quería ser músico. Yo en los ratos libres y yo me subía a unos balcones, que yo me quedaba solito ahí y yo empezaba a componer canciones. Yo tenía un cuaderno lleno, no sé cuántas, pueden haber tenido como unas 100 canciones que yo había compuesto desde que estudié ahí en la academia. Pero ellos me dijeron que no se podía. La verdad es que la vida militar no era para mí. Y no, y yo por lo menos te digo, hice el intento, pero no se pudo. Pienso también que yo soy un aspirante a revolucionario, algo que es muy difícil, muy duro, y lo que sí creo que mantengo mis posiciones, las mantengo sin vacilar. Acerca de el libro que me marcó, pues te cuento que
Sí, pues me han marcado muchos libros, pero por ejemplo el libro de El Sandino General de Hombres Libres de Gregorio Seltzer me dejó impactado porque yo tenía otra visión. Mi bisabuela, yo le preguntaba, ¿y quién era Sandino? Y ella me decía, ese era un bandolero, como algo así, como un delincuente, cosas así. Y yo me quedé con esa duda, pero después cuando leí el libro, ahí fue cuando descubrí al verdadero héroe. Bueno, para mí es mi héroe. Creo, Roger, que hay mucha gente como vos que son profesionales, que tienen otros oficios, pero que también son amantes del arte. Puede ser que toquen el piano, es probable que toquen muy bien la guitarra o que canten muy bien, aunque sea en karaoke. Y esa es una afición. El hecho de estar frustrado, yo te entiendo, no es frustrado, sino que no estás consagrado en la música porque tenés otros ingresos, porque no te has dedicado totalmente a la música, no vivís de eso, más bien es una afición, una inversión que vos haces con tus composiciones y con el contacto con el resto de amigos que incluso a través de la internet, a través de la tecnología, te siguen ayudando con los arreglos para hacer tus presentaciones y grabar tus discos. Ahora, ya vimos tu pasado reciente, cómo mirás hacia el futuro, qué mirás en la familia, en los más jóvenes, por ejemplo, en este asunto de la lectura. Bueno, te digo que yo no soy muy bueno para como recomendar y dar consejos. Mi hija lee bastante. Yo es más, todos los libros que ella ha leído, creo que yo no los leería. Como 500 libros que tiene y los ha leído todos, de colecciones de libros y todo. Ella tiene le encanta mucho la lectura, muchísimo más que a mí. Yo sí le he recomendado libros de Nicaragua, y pues ella los ha leído y cosas como irse dando cuenta cómo es la cultura nicaragüense y eso. Yo diría que para todo caso la lectura es bien importante para culturizarse uno, y porque hay mucha gente que te hablan cosas y vos decís, ¿de dónde sacó ese concepto, esa idea? Y tal vez lo oyó del fulano, del sutano, pero no investigan realmente que si es cierto. Por ejemplo, yo cuando voy a Nicaragua a veces he estado con algunos taxistas conversando, entonces yo les pregunto, ¿y por qué pensás eso? No, es que no tienen una base pues cultural como para decirte eso es porque el concepto es esto, porque yo leí un libro, porque estudié en tal parte, tal cosa. Y para tener una buena conversación uno debe de leer mucho en lo que a uno le guste, pues si te gusta la naturaleza, por qué las flores son de colores, o por qué el sol, no sé, por qué se alinean así las estrellas, cosas así. Pero mucha gente quiere decir como que son cultos, pero realmente no han leído ni un libro. Y yo digo que es importante, pienso que es importante leer, aunque sea en el celular, en la computadora, leer. Si vos te vas al Facebook y miras a una gente que escribe unas palabras, las escriben con tan mal la ortografía que te parece que es mentira, o que están jugando, que es broma. Y no, así ellos van escribiendo, porque la lectura también te enseña a escribir, cómo se escribe una palabra, cómo se pronuncia, todo eso. Para mí, pues sí, eso es lo que yo recomendaría, que por lo menos leer algo, un libro, una revista, siempre es importante leer. Roger, aquí a lo largo de la experiencia que hemos tenido con nuestro podcast En Pocas Palabras, dedicado a la promoción de la lectura, hemos conversado con gente como vos y al final siempre nos comentan eso, que uno debe echar mano de cualquier cosa que tenga texto, que tenga letras, puede ser el teléfono celular, puede ser un periódico, puede ser una revista, en una oficina, en una sala de espera que estemos, es decir, siempre tratar de leer, aunque sea artículos que son importantes, cómics. Mucha gente tiene experiencia muy buena con cancioneros, con historias, con fotonovelas, es decir, es variadísima la forma en que cada época va marcando a la persona, va marcando al ciudadano. Gracias, Roger Bermúdez, por habernos acompañado en esta ocasión. No sé si tenés algunas últimas palabras para cerrar este podcast En Pocas Palabras. Quiero agradecerte la invitación a esta conversación acerca de la lectura. Ahora es que
me estoy dando cuenta que sí he leído algo y por eso esa de leer me ha dado una formación intelectual, digamos, básica. La lectura para mí es algo fundamental para no vivir en la ignorancia. Yo recomendaría a los padres de familia que le lean a sus hijos cuentos, que los acostumbren a la lectura. Y si algún joven está escuchando y que le guste la música, la guitarra, componer canciones, también que tienen que leer, porque así va a ir viendo cómo le nacen ideas de canciones, de temas para las canciones. Por lo menos yo lo siento así en mi caso. Bueno, muchas gracias, Omar, por tu invitación y siempre a la orden. Encantado, Roger, un placer para mí el que me hayas acompañado en este podcast en pocas palabras y muy alentador. Ya ven que Roger tiene su afición a la música y tiene gran aprecio por lo que ha aprendido, la enorme cultura general que te da la lectura. Como él dice, hay que leer para no vivir en la ignorancia. Muchas gracias y nos vamos a encontrar en otro podcast en pocas palabras o a cualquier hora que usted decida escucharnos, ahí estaremos. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.